Lectio Divina, lunes 3 de marzo de 2025. Oración inicial. Concédenos tu ayuda, Señor, para que el mundo progrese. Según tus designios, gocen las naciones de una paz estable y tu iglesia se alegre de poder servirte con una entrega confiada y pacífica. Por nuestro Señor. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 10, versículos 17 al 27. Se ponía ya en camino cuando uno corrió a su encuentro, y arrodillándose ante él le preguntó: Maestro bueno, ¿qué ha de hacer para tener en herencia vida eterna? Jesús le dijo: ¿Por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino solo Dios. Ya sabes los mandamientos: no mates, no cometas adulterio, no robes, no levantes falso testimonio, no seas injusto, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces le dijo: Maestro, todo eso lo he guardado desde mi juventud. Jesús, fijando en él su mirada, le amó y le dijo: Una cosa te falta. Anda, cuanto tienes, véndelo y dáselo a los pobres, y tendrás un tesoro en el cielo. Luego ven y sígueme. Pero él, abatido por estas palabras, se marchó entristecido porque tenía muchos bienes. Jesús, mirando a su alrededor, dice a sus discípulos: qué difícil es que los que tienen riquezas entren en el reino de Dios. Los discípulos quedaron sorprendidos al oírle estas palabras. Mas Jesús, tomando de nuevo la palabra, les dijo: Hijos, qué difícil es entrar en el reino de Dios. Es más fácil que un camello pase por el ojo de la aguja que el que un rico entre en el reino de Dios. Pero ellos se asombraron aún más y se decían unos a otros: ¿Y quién se podrá salvar? Jesús, mirándolos fijamente, dice: para los hombres imposible, pero no para Dios, porque todo es posible para Dios. Reflexión. El Evangelio de hoy narra dos cosas. Cuenta la historia del hombre rico que pregunta por el camino de la vida eterna, y Jesús llama la atención sobre el peligro de las riquezas. El hombre rico no aceptó las propuestas de Jesús, pues era muy rico. Una persona rica está protegida por la seguridad que la riqueza le da. Tiene dificultad en abrir la mano y dejar escapar esta inseguridad. Agarrada a las ventajas de sus bienes, vive defendiendo sus propios intereses. Una persona pobre no acostumbra a tener esta preocupación, pero puede que tenga una cabeza de rico. Entonces, el deseo de riqueza crea en ella una dependencia y hace que esta persona se vuelva esclava del consumismo. Hay gente que tiene tantas actividades que ya no tiene tiempo para dedicarse al servicio del prójimo. Con esta problemática en la cabeza, tanto de las personas como de los países, vamos a meditar el texto del hombre rico. ¿Para qué sirve? El hombre responde diciendo que ya observaba los mandamientos desde su juventud. Lo que es curioso es lo siguiente: él había preguntado por el camino de la vida. Ahora el camino de la vida era y sigue siendo hacer la voluntad de Dios expresada en los mandamientos. Quiere decir que él observaba los mandamientos sin saber a qué se servían. De lo contrario, no hubiera hecho la pregunta. Es como lo que ocurre a muchos católicos de hoy. No saben decir para qué sirve ser católico. Nací en un país católico, por eso soy católico. Cosa de costumbre. Oyendo la respuesta del joven, Jesús, fijando en él su mirada, le amó y le dijo: Una cosa te falta. Anda, cuanto tienes, véndelo y dáselo a los pobres y tendrás un tesoro en el cielo. Luego ven y sígueme. La observancia de los mandamientos es apenas el primer grado de una escalera que va más allá y más alto. Jesús pide más. La observancia de los mandamientos prepara a las personas para que pueda llegar a la entrega total de sí a favor del prójimo. Jesús pide mucho, pero le pide con mucho amor. El joven no acepta la propuesta de Jesús y se fue porque tenía muchos bienes. Después de que el joven se fuera, Jesús comentó su decisión. Qué difícil es que los que tengan riquezas entren en el reino de los cielos. Los discípulos quedaron asombrados. Jesús repite la misma frase y añade: qué difícil es entrar en el reino de Dios. Es más fácil que un camello pase por el ojo de la aguja que el que un rico entre en el reino de Dios.
La expresión entrar en un reino indica no solo y en primer lugar la entrada al cielo después de la muerte, sino también y sobre todo la entrada en comunidad alrededor de Jesús. La comunidad es y debe ser una muestra del reino. La alusión a la imposibilidad de que un camello pase por el ojo de la aguja viene de un proverbio popular de la época usado por el pueblo para decir que una cosa era humanamente imposible. Los discípulos quedaron desconcertados ante la afirmación de Jesús y se preguntan uno a otros: ¿y quién se va a poder salvar? Señala de que no había entendido la respuesta de Jesús al joven rico. Va, vende todos sus bienes y dalo a los pobres, luego ven y sígueme. El joven había observado los mandamientos desde su juventud, pero sin entender el porqué de la observancia. Algo semejante estaba aconteciendo con los discípulos. Ellos habían abandonado ya todos los bienes según habían pedido Jesús al hombre rico, pero sin entender el porqué del abandono. Si lo hubieran entendido, no se hubiesen quedado asombrados ante la exigencia de Jesús. Para la reflexión personal, una persona que vive preocupada con su riqueza o que vive adquiriendo las cosas de la propaganda de la tele, ¿puede liberarse de todo para seguir a Jesús y vivir en paz en una comunidad cristiana? ¿Conoces a alguien que consiguió dejarlo todo por el reino? ¿Qué significa hoy para nosotros? Vende todo, dalo a los pobres. ¿Cómo entender y practicar hoy a los consejos de Jesús que dio al joven rico? Oración final. Doy gracias a Yahvé de todo corazón en la reunión de los justos y en las comunidades grandes son las obras de Yahvé, meditadas por todos los que las aman. Amén.